Mi nombre es Eliseo y esta es mi historia. Todo comenzó cuando Elías, un gran profeta de Dios, se acercó a mí mientras araba en los campos. Yo era hijo de Safat y vivía en Abel-Meolá. Aquel día cambió mi vida para siempre. Elías pasó por mi lado y lanzó su manto sobre mí. Un gesto que yo sabía significaba un llamado al servicio divino. Sin dudar, dejé los bueyes y corrí tras Elías. «Permíteme, te ruego, besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré», le dije. Y él me respondió: «Ve, regresa, que te he hecho yo». Así que volví, y tomando la yunta de bueyes, la ofrecí en sacrificio, y con los instrumentos del arado cociné la carne y la di al pueblo, y ellos comieron. Luego me levanté y seguí a Elías y le serví. Los años al lado de Elías fueron años de aprendizaje y preparación. Vi muchos milagros y aprendí mucho sobre la fidelidad de Dios. Elías era un hombre de Dios, ferviente y valiente. Su fe era inquebrantable y yo aspiraba a tener una fe como la suya. Por cierto, manténgase hasta el final del video para una reflexión especial que he preparado solo para usted. Si siente que estas enseñanzas bíblicas le enriquecen, le invito a dejar un comentario en este video. Continuemos. Uno de los momentos más destacados fue cuando Elías confrontó a los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Se burló de su ineficacia para invocar fuego del cielo. Y luego, con una simple oración, trajo fuego del Señor que consumió el sacrificio, la leña, las piedras y el polvo, e incluso lamió el agua que estaba en la zanja alrededor del altar. Aquel día, el poder de Dios se manifestó de manera indiscutible y el pueblo de Israel reconoció que el Señor es Dios. Después del triunfo en el Monte Carmelo, viví muchos otros eventos al lado de Elías. Cada momento a su lado era una lección sobre la naturaleza de Dios y su poder. Pero entre todos los días que pasé con Elías, el más extraordinario fue el día de su partida. Elías sabía que su hora había llegado. Me pidió que me quedara mientras él iba a Betel. Pero yo sabía que este era un momento crucial e insistí: «Vive el Señor, y vive tu alma, que no te dejaré». Así que fuimos juntos a Betel. En Betel, los hijos de los profetas me advirtieron sobre lo que estaba por suceder con mi maestro. Yo ya lo sabía y pedí que se callaran. Después, Elías me pidió nuevamente que me quedara mientras él iba a Jericó. Pero nuevamente dije: «Vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré». Y así fuimos a Jericó. Nuevamente los hijos de los profetas me advirtieron y nuevamente pedí que se callaran. Luego fuimos juntos al Jordán. Elías tomó su manto, lo enrolló y golpeó las aguas, que se dividieron para nosotros dos. Cruzamos en tierra seca. Mientras caminábamos, Elías me preguntó: «Pídeme lo que quieras que te haga antes de ser tomado de ti». Y yo pedí: «Te pido que haya doble porción de tu espíritu sobre mí». Él dijo: «Cosas difíciles has pedido. Sin embargo, si me ves cuando sea tomado de ti, así se hará contigo. Pero si no me ves, no se hará». Y mientras aún hablábamos, he aquí que un carro de fuego, con caballos de fuego, nos separó uno del otro, y Elías subió al cielo en un torbellino. Yo vi y clamé: mi padre, carro de Israel y sus jinetes», y nunca más lo vi. Entonces tomé mis propias vestiduras y las rasgué en dos partes. Reflexionando sobre estos eventos extraordinarios y sobre el camino que ahora recorría, me di cuenta de la profundidad de la responsabilidad que llevaba. Era un peso, pero también un privilegio inmenso. El manto de Elías ahora sobre mis hombros era más que un símbolo. Era un recordatorio constante del llamado a servir a Dios y a su pueblo con todo mi ser. Pensaba en las palabras de Elías y en los milagros que realizó. Cada uno de ellos no era solo un acto de poder, sino una lección sobre la naturaleza y el carácter de Dios. Y ahora era mi turno de continuar ese camino, de ser un canal a través del cual el amor, la justicia y el poder de Dios pudieran fluir. Sabía que no estaría solo en este viaje. Dios, que había estado con Elías, estaría conmigo.
ese mismo Dios que respondió a Elías en el monte Carmelo, que dividió las aguas del Jordán y que realizó tantos otros hechos extraordinarios, estaría a mi lado. Confiaba en que, en cada momento, cada desafío que enfrentara, su sabiduría y fuerza me guiarían. Al mismo tiempo, reconocía mi propia humanidad. Tenía dudas y miedos, como cualquier otro, pero también sabía que la verdadera fuerza viene al reconocer nuestra dependencia de Dios. La fe no significaba la ausencia de dudas, sino el coraje de seguir adelante a pesar de ellas, confiando en que Dios estaría conmigo, guiando cada paso, así como había guiado a Elías. Por lo tanto, mientras caminaba por las tierras de Israel, llevando el legado de Elías y la misión que Dios me había confiado, reflexionaba constantemente sobre estas verdades. Cada día era una nueva oportunidad para aprender, crecer y servir, y en cada acto de servicio veía la mano de Dios moverse no solo en mi vida, sino en la vida de todo el pueblo de Israel. El viaje no sería fácil, pero estaría lleno de propósito y significado, guiado por la mano del Dios que llama, capacita y usa a sus siervos para su gloria y para el bien de su pueblo. Tomé el manto que había caído de Elías, regresé y me detuve a la orilla del Jordán. Con el manto de Elías golpeé las aguas y dije, ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Y al golpear las aguas se dividieron a un lado y al otro, y crucé. Los hijos de los profetas, que estaban en Jericó y vieron esto, dijeron, «El espíritu de Elías descansa sobre Eliseo». Y vinieron a mi encuentro y se inclinaron ante mí. Ahora, portador del manto de Elías, estaba ante un nuevo capítulo en mi vida. Mi primera acción como profeta ocurrió cuando los hombres de Jericó vinieron a mí, lamentando que las aguas de la ciudad eran malas y la tierra era estéril. Dije, «Traedme un plato nuevo y poned en él sal». Ellos lo hicieron. Luego fui a la fuente de las aguas, arrojé la sal y dije, «Así dice el Señor, he sanado estas aguas, de aquí en adelante no habrá más muerte ni esterilidad». Y las aguas fueron sanadas hasta el día de hoy, conforme a la palabra que había hablado. Mientras seguía de Jericó a Betel, algunos jóvenes se burlaron de mí, gritando, «Sube calvo, sube calvo». Me volví hacia ellos y los maldije en el nombre del Señor. Entonces, 2 osas salieron del bosque y despedazaron a 42 de aquellos jóvenes. Era un tiempo donde el respeto por la palabra de Dios y por sus siervos era fundamental, y la blasfemia no era tolerada. Después del incidente con los jóvenes en Betel, yo, Eliseo, caminaba solo, reflexionando profundamente sobre lo que acababa de suceder. La burla de los jóvenes no solo me había afectado personalmente, sino que también había desafiado la autoridad que Dios me había conferido. La respuesta divina a mi maldición había sido inmediata y severa, un recordatorio punzante del poder de Dios y de la seriedad con la que ve el respeto por sus siervos. Sin embargo, en mi corazón me preguntaba, ¿fui precipitado al maldecir a esos jóvenes? ¿Fue mi reacción motivada por orgullo herido o verdadera preocupación por el honor de Dios? Estas preguntas resonaban en mi mente, mezclándose con el sentimiento de tristeza por los jóvenes y sus familias. Sabía que la responsabilidad de un profeta no era solo ser un instrumento de juicio, sino también de misericordia y comprensión. Reflexionaba sobre la naturaleza del ministerio profético que a menudo colocaba a sus portadores en situaciones de gran tensión emocional y espiritual. La línea entre la defensa de la santidad de Dios y la compasión por aquellos que aún están aprendiendo a caminar en sus caminos es delicada y compleja. Me preguntaba si había otra manera de manejar la situación, una forma que pudiera haber enseñado la misma lección, pero con menos sufrimiento. El camino del profeta es un camino de constante aprendizaje y humildad. Comprendía que, aunque era un instrumento en las manos de Dios, todavía era humano, sujeto a fallos y limitaciones. Esta comprensión me traía un sentido de humildad y la constante necesidad de buscar la guía de Dios en cada paso, cada palabra, cada acción.
Así que, mientras continuaba mi camino, llevaba conmigo esta reflexión, un recordatorio de la necesidad de buscar siempre la sabiduría y la guía de Dios en mi ministerio. Cada interacción, cada encuentro, era una oportunidad para representar a Dios de manera fiel y auténtica, equilibrando justicia con misericordia y poder con amor. Después de eso, fui al Monte Carmelo y desde allí regresé a Samaria. En Samaria, mi viaje continuó con muchos signos y milagros. Recuerdo un incidente notable con una mujer de Sunem. Era una mujer notable que insistía en que comiera en su casa cada vez que pasaba por allí. Incluso construyó una pequeña habitación en el techo para que pudiera descansar. En agradecimiento le pregunté qué podía hacer por ella. A pesar de su renuencia a pedir algo, mi sirviente Gehazi observó que no tenía hijos y su marido era viejo. Entonces la llamé y le dije: «Por este tiempo, dentro de un año, abrazarás un hijo». Ella no creyó en mis palabras al principio, pero como dije, concibió y dio a luz un hijo en ese tiempo determinado. La historia del hijo de la mujer tsunamita es particularmente cercana a mi corazón. Años después de su nacimiento, el niño, ya crecido, fue al campo a encontrar a su padre entre los segadores. De repente, se quejó de dolor de cabeza y fue llevado a su madre. Al mediodía, murió en sus brazos. La mujer, en su gran fe, no dudó, colocó al niño en mi habitación y cerró la puerta. Luego fue a buscarme. Yo estaba en el Monte Carmelo. Cuando se acercó, envié a Gehazi a su encuentro para preguntar si todo estaba bien con ella, su esposo y el niño. Ella respondió que sí, pero continuó hasta encontrarme y se lanzó a mis pies, angustiada. Cuando supe lo ocurrido, inmediatamente envié a Gehazi con mi bastón para colocarlo sobre el rostro del niño, pero la madre del niño insistió en que yo fuera personalmente. Cuando llegué a la casa, vi al niño muerto, acostado en mi lecho. Entré, cerré la puerta y oré al Señor. Luego me acosté sobre el niño, boca con boca, ojos con ojos, manos con manos. Mientras me extendía sobre él, el cuerpo del niño se calentó. Me levanté, caminé por la casa de un lado a otro y de nuevo me extendí sobre él. El niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. Llamé a Gehazi y le pedí que llamara a la tsunamita. Cuando ella entró, le dije: «Toma a tu hijo». Ella vino, cayó a mis pies y se inclinó hasta el suelo. Luego tomó a su hijo y salió. Después de devolver la vida al hijo de la mujer tsunamita por el poder de Dios, yo, Eliseo, me retiré a un rincón de la casa sumido en profundas reflexiones. La magnitud del milagro que acababa de ocurrir. La vida, ese don tan precioso y misterioso, había sido restaurada en las manos de un siervo de Dios. Me preguntaba sobre el poder que fluía a través de mí, un poder que no era mío, sino prestado, otorgado por Dios para cumplir sus propósitos. Reflexionaba sobre la naturaleza de la vida y la muerte y sobre el inmenso amor y compasión de Dios. Al devolver la vida al niño, había sido un mero instrumento en las manos del Creador. Este acto no era solo un testimonio del poder de Dios, sino también de su profunda preocupación por cada uno de sus hijos. El milagro que acababa de realizar era una señal de la presencia y providencia de Dios, incluso en las circunstancias más desoladoras. Pensaba también en la fe de la mujer tsunamita, su determinación en buscar ayuda, su negativa a aceptar la muerte de su hijo como definitiva, hablaba volúmenes sobre la naturaleza de la fe verdadera. No había buscado garantías, simplemente actuó en la convicción de que Dios podía intervenir. Su fe era un recordatorio poderoso para mí de que, incluso como profeta, mi confianza debía residir siempre no en mis propias habilidades, sino en la fidelidad y poder de Dios. Finalmente reflexionaba sobre el misterio de la voluntad de Dios. ¿Por qué algunos son sanados y otros no? ¿Por qué ocurren algunos milagros y otros no? Estas preguntas permanecían sin respuesta, pero sabía que mi tarea no era comprender todos los caminos de Dios, sino confiar en ellos, sirviendo fielmente
independientemente del resultado. Con estas reflexiones en mente, continuaba mi viaje, consciente del privilegio y del peso de ser un siervo de Dios, un canal de su gracia y poder en un mundo quebrado y necesitado. Otro momento destacado en mi ministerio fue cuando la viuda de uno de los hijos de los profetas vino a mí. Estaba desesperada, pues su marido había fallecido y estaba endeudada. El acreedor estaba a punto de llevar a sus 2 hijos como esclavos para saldar la deuda. Clamó por mi ayuda y le pregunté qué tenía en casa. «Tu sierva no tiene nada en casa excepto una botella de aceite», respondió ella. Entonces instruí a la viuda a pedir prestadas muchas vasijas vacías a todos sus vecinos. «No pidas pocas», dije. Cuando las trajo, ordené que cerrara la puerta sobre sí y sobre sus hijos y comenzara a verter el aceite en las vasijas. Milagrosamente, el aceite continuó fluyendo hasta que todas las vasijas estuvieron llenas. Cuando me informó que todas las vasijas estaban llenas y el aceite había cesado, le dije: «Ve, vende el aceite y paga tu deuda, y tú y tus hijos vivan del resto». Después de que la viuda partiera, con sus vasijas llenas de aceite, una sensación de profunda reflexión me invadió. A mí, Eliseo, contemplaba la extraordinaria forma en que Dios había provisto para aquella mujer y sus hijos. El milagro del aceite no era solo una demostración de poder divino, sino también una lección sobre fe, providencia y la importancia de actuar de acuerdo con la orientación divina. Reflexionaba sobre la instrucción que di a la viuda: «No pidas pocas vasijas». Estas palabras hablaban sobre la expectativa de abundancia, sobre tener fe en la generosidad de Dios. Era un recordatorio para mí mismo y para todos los que escucharan esta historia de que cuando Dios actúa, lo hace de manera plena y completa. Dios no está limitado por nuestras concepciones de posibilidad. Él es el Dios del más que suficiente. El acto de cerrar la puerta mientras ocurría el milagro también me hacía reflexionar. Era un acto simbólico, indicando que ciertas obras de Dios son para ser vividas en intimidad, lejos de las miradas escépticas y de la incredulidad. Era una lección sobre el valor de la quietud y la confianza en Dios, incluso cuando otros no pueden ver o entender lo que Él está haciendo. Además, pensaba en la responsabilidad que viene con el recibimiento de un milagro. La viuda no solo recibió el aceite, también recibió instrucciones sobre qué hacer a continuación. Esto me recordaba que los milagros de Dios no son solo para sacarnos de situaciones difíciles, sino también para guiarnos en cómo vivir y prosperar. Después de la intervención divina, Dios cuida no solo de nuestras necesidades inmediatas, sino también de los caminos que recorremos después de que nuestras oraciones son respondidas. Por último, me maravillaba de la manera en que Dios elige usar a sus siervos. Yo era solo un canal, un medio a través del cual Dios extendió su mano para ayudar a una viuda desesperada. Este acto reforzaba en mí la humildad y la gratitud por ser usado por Dios para bendecir a otros, recordándome constantemente que todo poder y toda buena dádiva vienen de Él. Otra vez, durante una hambruna, estaba con los hijos de los profetas en Gilgal. Mientras estábamos sentados frente a mí, dije a mi sirviente: «Pon la olla grande y haz un caldo para los hijos de los profetas». Uno de ellos fue al campo a recoger hierbas y encontró una vid silvestre, de la cual recogió sus calabazas silvestres, llenó su manto y volviéndolas cortó en la olla del caldo, sin saber que eran venenosas. Tan pronto como comenzaron a comer del caldo, gritaron: «¡Hombre de Dios! ¡Hay muerte en la olla!», y no pudieron comerla. Entonces dije: «Traed harina», y echándola en la olla dije: «Servid al pueblo para que coman». Y ya no había nada malo en la olla. Hubo también un tiempo en que un hombre trajo a los hijos de los profetas panes de los primeros frutos, 20 panes de cebada y espigas verdes. Era poco para 100 hombres, pero dije: «Dad al pueblo para que coman, pues así dice el Señor, comerán y sobrará». Y así sucedió,
Comieron y aún sobró, conforme a la palabra del Señor. Mi viaje como profeta me llevó a interactuar con reyes y comandantes. Una de esas interacciones fue con Naamán, el comandante del ejército del rey de Siria. Era un gran hombre ante su señor y de alta estima, pues por él el Señor había dado liberación a los sirios, pero era leproso. Una niña israelita que servía a la mujer de Naamán dijo a su señora: «Ojalá mi señor estuviera ante el profeta que está en Samaria, él lo restauraría de su lepra». Naamán fue, con la recomendación de su señor, a verme. Trajo regalos valiosos, pero ni siquiera salí para encontrarme con él. En su lugar, envié un mensajero para decirle: «Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y quedarás limpio». Naamán, irritado por no haber sido tratado con más deferencia y por ser instruido a bañarse en un río israelita, se negó inicialmente. Pero sus sirvientes lo convencieron de seguir mi instrucción. Se sumergió en el Jordán 7 veces, conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne se restauró, y quedó limpio como la carne de un niño. Después de eso, Naamán regresó a mí, él y todo su séquito, y se presentó ante mí diciendo: «He aquí, ahora sé que en toda la tierra no hay Dios sino en Israel. Ahora pues, acepta un presente de tu siervo». Pero dije: «Vive el Señor, ante quien estoy, que no lo aceptaré». Él insistió, pero me negué. Naamán entonces pidió tierra para llevar consigo, tanto como 2 mulas pudieran cargar, pues ya no ofrecería holocausto ni sacrificio a otros dioses, sino solo al Señor. Después de la partida de Naamán, ocurrió un incidente con Gehazi, mi sirviente. Codició los regalos que Naamán había traído y en secreto fue tras él. Cuando Naamán lo vio corriendo tras él, bajó de su carro para encontrarse con él y preguntó: «¿Todo va bien?». Gehazi mintió, diciendo que yo lo había enviado a pedir un talento de plata y 2 cambios de ropa para 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Naamán prontamente le dio más de lo que había pedido. Cuando Gehazi regresó y se presentó ante mí, le pregunté de dónde venía. Mintió nuevamente, diciendo que no había ido a ningún lugar. Pero yo conocía la verdad y dije: «¿Acaso mi corazón no fue contigo cuando aquel hombre se volvió de su carro a tu encuentro? Era la hora de recibir dinero, de recibir ropas, olivares, viñas, ovejas, bueyes, ciervos y ciervas. Por lo tanto, la lepra de Naamán se pegará a ti y a tu descendencia para siempre». Y Gehazi salió de mi presencia leproso, blanco como la nieve. Tras la partida de Gehazi, mi corazón estaba pesado con reflexiones profundas. La tristeza por su acto deshonesto y la gravedad del castigo que le impuse ocupaban mis pensamientos. Yo, Eliseo, como profeta de Dios, había sido colocado en una posición de gran autoridad y poder, y con eso venía una enorme responsabilidad. La situación con Gehazi era un recordatorio doloroso de las consecuencias de la corrupción y la codicia y de la importancia de la integridad en el servicio a Dios. Reflexionaba sobre la relación de un líder con sus discípulos y sirvientes. Gehazi había estado conmigo durante muchos eventos significativos y había sido testigo de innumerables milagros. Aún así, sucumbió a la tentación de la ganancia material. Esto me hacía cuestionar: ¿fallé en algún aspecto de mi enseñanza o ejemplo? Como líder espiritual, la conducta de Gehazi era también un reflejo de mi ministerio. Esta reflexión me llevaba a ponderar sobre la importancia de no solo enseñar, sino también vivir los principios que predicamos. La mentira de Gehazi y su subsiguiente castigo eran un recordatorio de que Dios ve y juzga todas nuestras acciones. Como profeta, tenía una percepción aguda de la justicia divina y sabía que la mentira, especialmente en asuntos relacionados con el servicio divino, no podía ser tolerada. Sin embargo, la severidad del castigo, la lepra, me hacía reflexionar sobre la naturaleza de la justicia de Dios, que siempre está equilibrada con su misericordia.
Me preguntaba si habría espacio para el arrepentimiento y la restauración de Gehazi. Además, la situación con Gehazi me hacía reflexionar sobre los peligros del materialismo y cómo puede desviar incluso a aquellos que están cerca de la verdad. El deseo de riquezas y comodidad material es una tentación constante, e incluso aquellos que caminan con Dios pueden ser desviados. Esto reforzaba en mí la importancia de enseñar y ejemplificar una vida de simplicidad, contentamiento y enfoque en las cosas espirituales. Por último, recordaba que cada acción tiene sus consecuencias, tanto para nosotros mismos como para los demás a nuestro alrededor. El castigo de Gehazi no solo afectaría a él, sino también a su descendencia. Esto traía una conciencia dolorosa sobre el impacto duradero de nuestras elecciones y la responsabilidad que tenemos de vivir de manera justa e íntegra. Con estas reflexiones, continuaba mi camino, consciente de los desafíos del ministerio y de la constante necesidad de buscar sabiduría y orientación en Dios, tanto para mí como para aquellos bajo mi guía. Otra vez, los hijos de los profetas me dijeron que el lugar donde vivíamos era demasiado pequeño para nosotros. Propusieron ir al Jordán, cortar madera y construir un lugar más grande. Estuve de acuerdo y fui con ellos. Mientras uno de ellos estaba cortando madera, el hierro del hacha cayó al agua. Gritó: «¡Ay, mi señor! Era prestado». Le pregunté dónde había caído y él me dijo que estaba en el lugar. Dios me mostró el lugar. Entonces corté un pedazo de madera, lo arrojé allí y el hierro flotó. Le dije: «Levántalo». Y él extendió la mano y lo tomó. Después del incidente con el hierro del hacha que flotó en el río Jordán, me retiré para un momento de introspección y reflexión. Ese milagro, aunque menor en comparación con otros que Dios había obrado a través de mí, llevaba lecciones profundas y significativas. La simplicidad del milagro, la recuperación de un objeto prestado, me hacía reflexionar sobre la atención y el cuidado de Dios, incluso en las pequeñas cosas de la vida. Reflexionaba sobre la importancia de lo cotidiano y cómo Dios se interesa por nuestras preocupaciones diarias. El joven profeta estaba preocupado por algo que muchos podrían considerar trivial, una hacha prestada, pero para Dios, cada preocupación nuestra es digna de atención. Esto me recordaba que, como siervo de Dios, debía cultivar la misma sensibilidad y compasión por las pequeñas necesidades de las personas a mi alrededor. Pensaba también en la naturaleza de los milagros y cómo no necesitan ser siempre grandiosos o espectaculares. Dios trabaja tanto en lo grandioso como en lo minúsculo, y cada milagro, grande o pequeño, es una manifestación de su poder y amor. Esto me enseñaba sobre la humildad en el ministerio, reconociendo que cada acto de Dios, por pequeño que parezca, es parte de su plan soberano y merece nuestra gratitud y admiración. Además, meditaba sobre la responsabilidad e integridad. El joven profeta estaba angustiado por haber perdido algo que no le pertenecía, demostrando un sentido de responsabilidad y honestidad. Esto me hacía reflexionar sobre la importancia de enseñar y modelar estas virtudes para aquellos que estaban bajo mi guía. Como líder espiritual, tenía el deber de alentar y cultivar la integridad y el carácter entre los hijos de los profetas. En otra ocasión, durante una hambruna, un hombre trajo a Eliseo panes de los primeros frutos, 20 panes de cebada y espigas de grano verde. Era poco para tantos hombres, pero dije: «Dad al pueblo para que coman, pues así dice el Señor, comerán y sobrará». Y así sucedió. Comieron y aún sobró, conforme a la palabra del Señor. Continuaba mi camino, cada vez más consciente de la presencia constante de Dios en todos los aspectos de la vida y más comprometido en confiar en Él en todas las circunstancias, sabiendo que Él cuida de cada detalle. Hubo un tiempo en que el rey de Siria hacía guerra contra Israel. Tenía planes secretos, pero yo era capaz de revelar esos planes al rey de Israel.
Cada vez que el rey de Siria planeaba una emboscada, enviaba un mensaje al rey de Israel, advirtiéndole que no pasara por aquel lugar. Esto frustró al rey de Siria, quien sospechó de traición entre sus propios hombres. Pero uno de sus sirvientes dijo: «No es ninguno de nosotros, mi señor el rey, sino Eliseo, el profeta que está en Israel. Es quien cuenta al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara de dormir». Furioso, el rey de Siria envió caballos, carros y un gran ejército por la noche para rodear la ciudad donde yo estaba. Por la mañana, mi sirviente vio el ejército y se aterrorizó. «¡Ay, mi señor, ¿qué haremos?», preguntó. Yo respondí: «No temas, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Luego oré al Señor: «Te ruego, Señor, que abras sus ojos para que vea». Y el Señor abrió los ojos del joven y vio. Y he aquí, el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Cuando los sirios descendieron contra mí, oré al Señor: «Hiere a este pueblo de ceguera». Y él los hirió de ceguera, conforme yo había pedido. Luego les dije a los sirios: «Este no es el camino, ni esta es la ciudad. Síganme, y yo los guiaré al hombre que buscan». Y los llevé a Samaria. Cuando llegamos a Samaria, oré: «Señor, abre los ojos de estos hombres para que vean». Y el Señor abrió sus ojos, y vieron que estaban en medio de Samaria. El rey de Israel, al verlos, me preguntó: «¿Debo matarlos, padre mío?». Yo respondí: «No los mates, aliméntalos y dales de beber, y después déjalos volver a su señor». Así se les preparó un gran banquete, y después de comer y beber, los enviaron de vuelta y regresaron a su señor. Y los bandos de los sirios no volvieron más a entrar en la tierra de Israel. Después del incidente con los sirios, Samaria sufrió un gran asedio por parte del ejército sirio. La hambruna en la ciudad se volvió tan severa que una cabeza de asno se vendía por 80 piezas de plata y la quinta parte de un cabo de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Mientras tanto, el rey de Israel caminaba sobre la muralla y una mujer le gritó pidiendo ayuda. Ella reveló una historia terrible de desesperación y canibalismo que sacudió al rey. Rasgó sus vestiduras y el pueblo vio que llevaba cilicio por dentro sobre su piel. El rey de Israel me culpó, a Eliseo, por esta calamidad y juró quitarme la cabeza. Cuando envió a un mensajero para ejecutar su orden, yo estaba sentado en mi casa, y los ancianos estaban conmigo. Antes de que el mensajero llegara, dije a los ancianos: «Ved cómo el hijo de Acab envía a alguien para quitarme la cabeza. Cuando el mensajero llegue, cerrad la puerta y resistidlo con la puerta. ¿No es el ruido de los pies de su señor detrás de él?». Mientras aún hablaba con ellos, llegó el mensajero, y yo dije: «Escuchad la palabra del Señor. Así dice el Señor: mañana, a esta hora, en la puerta de Samaria, un seah de flor de harina se venderá por una pieza de plata y 2 seas de cebada por una pieza de plata». El oficial en cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al hombre de Dios: «Aunque el Señor hiciera ventanas en el cielo, ¿podría suceder tal cosa?». Y yo dije: «He aquí, tú lo verás con tus ojos, pero no comerás de ello». Sucedió que 4 leprosos estaban a la entrada de la puerta de la ciudad y se dijeron unos a otros: «¿Por qué nos quedamos aquí hasta morir? Si decimos, entraremos en la ciudad, hay hambre en la ciudad y moriremos allí. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues, y entreguémonos al ejército de los sirios. Si nos dejan vivir, viviremos. Y si nos matan, solo moriremos». Fueron al campamento sirio y descubrieron que estaba vacío. El Señor había hecho que el ejército de los sirios oyera el ruido de carros, caballos y un gran ejército y huyeron, abandonando el campamento. Los leprosos comieron y bebieron y llevaron plata, oro y vestiduras y las escondieron. Luego volvieron y entraron en otro pabellón y también llevaron cosas de allí y las escondieron. Entonces se dijeron unos a otros: «No hacemos bien. Este día es día de buenas nuevas y nos callamos. Si esperamos hasta la luz de la mañana, algún castigo nos alcanzará. Vamos, pues,
y lo anunciemos a la casa del rey. Fueron y llamaron a los porteros de la ciudad, y les contaron diciendo: fuimos al campamento de los sirios, y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos atados y las tiendas como estaban. Los porteros gritaron y la noticia fue anunciada dentro de la casa del rey. El pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios. Así, un seah de flor de harina se vendió por una pieza de plata y 2 seas de cebada por una pieza de plata, conforme a la palabra del Señor. El rey encargó a aquel oficial, en cuyo brazo se apoyaba, de tener el mando de la puerta, pero el pueblo lo pisoteó en la puerta y murió, conforme el hombre de Dios había dicho, lo que habló cuando el rey descendió a él. La concretización de la palabra del Señor traía alivio y alegría, pero también una sobriedad sobre la naturaleza de la justicia divina. El destino del oficial que dudó de la palabra de Dios era un recordatorio sombrío de la seriedad con la que Dios considera la incredulidad y el escarnio. Reflexionaba sobre el poder de las palabras pronunciadas en nombre de Dios. Como profeta, era un mensajero de sus verdades, y cada palabra que hablaba llevaba un peso de autoridad celestial. La muerte del oficial era un recordatorio solemne de que las palabras proféticas no son meras especulaciones o esperanzas, son declaraciones de lo que Dios ciertamente hará. Esto reforzaba en mí la responsabilidad de hablar solo aquello que Dios me ordenaba, sin añadir ni disminuir. También ponderaba sobre la naturaleza humana y cómo rápidamente pasamos de la desesperanza a la euforia, y muchas veces olvidamos de quién es la fuente de nuestra bendición. El pueblo, antes desesperado por el hambre, ahora se regocijaba en el saqueo, posiblemente sin reconocer plenamente que era la mano de Dios la que había provisto ese giro de los acontecimientos. Esto me recordaba la importancia de siempre dirigir a las personas hacia la gratitud y el reconocimiento a Dios, no solo en las adversidades, sino también en las victorias y bendiciones. Además, meditaba sobre la justicia de Dios y cómo se manifiesta en las situaciones de la vida. La muerte del oficial que dudó de la palabra del Señor no era solo un castigo, era también una demostración de que Dios es fiel en cumplir su palabra. Esto me hacía recordar que, mientras Dios es infinitamente misericordioso, también es justo, y sus promesas, tanto de bendición como de juicio, siempre se cumplen. Por último, reflexionaba sobre la transitoriedad de la vida humana y la eternidad de las palabras de Dios. La vida del oficial terminó abruptamente, pero las palabras que había pronunciado, inspiradas por Dios, permanecerían verdaderas y efectivas. Esto me traía una perspectiva eterna para el ministerio profético. Nuestras acciones y palabras en la tierra resuenan en la eternidad, y debemos vivir y hablar de manera que honre a Dios y su palabra eterna. Con estos pensamientos continuaba sirviendo como mensajero de Dios, consciente del poder de sus palabras y de la responsabilidad de hablar y actuar, de acuerdo con su voluntad, en todas las circunstancias. La historia de Eliseo, según se narra en las Escrituras, termina con el milagro que ocurrió después de su muerte, cuando un hombre revivió al tocar sus huesos. Este evento simboliza el impacto duradero y la influencia espiritual de Eliseo, incluso después de su partida de este mundo. No hay más relatos detallados de su vida después de ese punto en las Escrituras. Eliseo sirvió como un poderoso instrumento de Dios, realizando muchos milagros, aconsejando reyes e impactando la nación de Israel de maneras profundas. Su vida es un ejemplo de fe dedicada y de cómo Dios puede usar a individuos para cumplir sus propósitos divinos. En conclusión, la vida de Eliseo es un testimonio poderoso de la fidelidad y el poder de Dios. Desde el momento en que recibió el manto de Elías hasta los numerosos milagros que realizó, cada paso de su camino fue guiado por la mano divina. Eliseo no solo fue un profeta de grandes actos, sino también un hombre de profunda reflexión y humildad, siempre consciente de su dependencia de Dios. Su historia
Nos recuerda que, independientemente de los desafíos que enfrentemos, Dios está con nosotros, guiándonos y proveyendo en cada situación. La vida de Eliseo es un llamado a la fe, la obediencia y la confianza en el Señor, sabiendo que Él es capaz de hacer lo imposible. Si estas reflexiones y enseñanzas bíblicas han sido una fuente de luz y guía en sus momentos de duda, le invito a dejar un comentario en este video para compartir los pensamientos o emociones que estas palabras hayan despertado en usted. Haga clic en la campanita para no perderse nuevos vídeos. Sus comentarios son el alma de nuestra comunidad, iluminando el camino para todos nosotros. Juntos sigamos adelante en este viaje de fe y esperanza. Que Dios le bendiga.